Bueno, eh, les cuento que este recorrido lo hice porque tenía una practicante que había sido, bueno, enviada por un neurólogo y al cabo de un tiempo de la práctica, donde volvió a la consulta, la encontró con mucha mejoría y le dijo qué había hecho durante ese recorrido que la encontraba tan bien. Le contó que estaba haciendo las prácticas de Qigong y bueno, tuve una entrevista con el neurólogo y me sugirió y me recomendó para seguir haciendo con otros pacientes. Y a partir de ahí empecé a conectarme con las neurociencias para ver un poco de curiosidad cómo era el enfoque y, y me encuentro con Nazaret Castellanos, que es una licenciada en física teórica y doctora en neurociencias de la Facultad de Medicina de Madrid. Y, y me llama la atención porque empiezo a ver que estas disciplinas tan milenarias empiezan a ser reconocidas y bueno, como es la ciencia, ¿no es cierto? A medir, a probar y a ver cuáles eran los resultados. Y empecé a seguirla y bueno, si estaba fascinada con los resultados de Qigong, me llevó mucho más todavía porque bueno, tenía respuestas a un montón de inquietudes, incluso de las patologías que iba viendo en estos casos que el neurólogo me había mandado. Así que es un poquito de ese recorrido. Yo no soy neuróloga, no soy médica, simplemente hago la experiencia de practicar cada día y, y bueno, este trabajo que comparto es eso, o sea, como cosas que me parecieron muy curiosas y que bueno, me encanta ahora poder compartir. Y otra cosa es que los voy a invitar a que tengamos así un poquito de imaginación, porque no tengo muchas imágenes, porque bueno, no soy muy habilidosa para hacerlo acá en la compu, así que bueno, hay un poco de texto y poca imagen. Y, y una cosita más que les voy a pedir es empezar ya con la sonrisa interna. Si por ahí ustedes ya están practicando, vieron que una de las cosas que se hace es tratar de sacarle tensión al rostro y hacer toda la práctica con la sonrisa, porque es con la sonrisa con la que vamos a terminar y bueno, les va a traer mucha resonancia y además vamos a compartir mejor todavía esto que bueno, que es un recorrido ameno. Así que vamos a continuar, si te parece, Rodolfo. Gracias. Le puse el camino hacia nuestro encuentro, camino entendido como una construcción de sentidos entre culturas distintas, como integración que nutre y nos ayuda a apropiarnos de nuestras prácticas. Encuentro con nosotros mismos y encuentro entre la neurociencia y la práctica de Qigong. A mí insisto, me enamoró esto de que la neurociencia empieza a reconocer los aportes valiosos de estas disciplinas que nunca dejaron de ver al cuerpo en forma integral. Continuamos. Pasamos a la otra. Bien. Qigong y neurociencia, y ahí les puse algunos puntos que vamos a ir recorriendo: respiración consciente, postura, relaciones entre sistema digestivo y cerebro, relaciones entre cerebro y corazón, y al finalizar, sonrisa interior. Continuamos. Hablamos de respiración consciente y desde Qigong la respiración es un pilar fundamental para ejecutar los cambios posturales, minimizar la actividad mental, y cuya regulación implica el equilibrio del chi en el cuerpo y en la estabilidad emocional. Continuamos. Desde la neurociencia dice que la forma que adoptamos para respirar influye sobre nuestra atención, memoria y sobre las respuestas a estados emocionales, porque el cerebro es capaz de registrar de qué forma respiramos. De aquí se resalta también
la importancia de aprender a respirar más por nariz, y aquí voy con algo. Cada vez que nosotros inspiramos, hay ciertas zonas del cerebro que se activan, como por ejemplo la zona de la memoria, la zona de la atención y la zona del pensamiento, del procesamiento de las emociones. Pero esto sucede si respiramos por la nariz. Si lo hacemos por la boca, el cerebro casi ni se entera. De ahí que se resalta la importancia de aprender a respirar más por la nariz que por la boca, de forma consciente, para optimizar los beneficios que brinda en el sistema nervioso esta herramienta. Y la otra, bueno, ahí puse como ejemplo, cuando estamos en una conversación, somos más propensos a interrumpir al otro durante la inhalación. Si hacemos las inhalaciones en forma lentas, el cerebro es más receptivo para retener. Inspiraciones largas aumenta la actividad cognitiva y la de todos los sistemas. Y esto también es muy interesante en las prácticas de Qigong, porque siempre la respiración tiende a ser natural, relajada, nunca está forzada. Y eso ya empieza a ser una alquimia distinta en el cuerpo, cuando digo cuerpo, el cuerpo en forma integral. Y otra de las cosas que me parece muy, muy relevante es que siempre tenemos que tener en cuenta que la respiración es eh, el único proceso así corporal o proceso que podemos realizar voluntariamente a conciencia. O sea, nosotros no podemos dirigir la digestión ni el calor corporal, pero sí podemos regular la respiración con todos los beneficios que eso nos va a traer. Así que continuamos. Vamos a pasar un poquito por la postura corporal, que es otro punto importante y que lo empezamos a ver desde el primer día. Me encanta que haya gente nueva haciendo este recorrido. Se descubrió que la práctica de Qigong estimula el funcionamiento de la ínsula, región del cerebro que se encarga de los registros propioceptivos e interoceptivos, percepción del propio cuerpo, de las emociones, del hambre, del registro de las voces, el equilibrio, etc. Además, se advirtió la relación que existe entre la postura y determinados estados mentales y emocionales. De aquí la importancia de la corrección postural para desarrollar estados mentales saludables. Por ejemplo, cuando estamos tristes solemos tener la espalda encorvada, los hombros caídos, la cabeza hacia abajo, una postura similar a la que adoptamos para usar nuestro móvil. El cerebro asocia esa construcción postural a la negatividad y a la tristeza y actúa como tal. O sea, busca ser congruente con lo que está percibiendo de esa postura. Y a esto podemos pasar a la otra, Rodolfo, por favor, que ahí vamos a ver, wow, la imagen, para que tengan idea de la ínsula, que está bien, bien adentro de nuestro cerebro. Y aquí en la Universidad de Harvard se veía que la enfermedad de Alzheimer influía en la postura corporal. Entonces encendieron las alarmas y los protocolos de medicina preventiva. Enseñemos a la gente a cuidar la postura corporal. ¿Por qué? ¿Y dónde está ese lugar en el cerebro y esa propiocepción? Bueno, es ese lugar donde están viendo, esa región de la ínsula, que además tiene estas funciones: detección de errores, el reconocimiento, el libre albedrío, memoria, la toma de decisiones, la observación de uno mismo, la percepción del tiempo, la percepción de la temperatura y del dolor, el sentido materno, el reconocimiento de voces felices. Todo eso todo eso se percibe en esa región del cerebro.
Entonces, ¿qué vieron? Que durante las prácticas de Qigong y Tai Chi aumentaba las ondas alfa, que no son un estado de relajación, sino un estado de aumento de la atención, o sea, cambiaba la actividad de la ínsula. Esas ondas alfas hacen que nuestra atención no se disperse con lo que ocurre adentro, o sea, la interferencia que puede venir de todo el ruido mental que tenemos, hace como un escudo, y también de lo que ocurre afuera, como esto que está sucediendo ahora. Nos estamos hablando, estamos atendiendo, y hay toda una red que está protegiendo para que eso esté sucediendo y no nos vayamos a otro lugar pensando otra cosa o algún ruido que nos distrae. Entonces, se vio en los estudios que durante la práctica, supónganse, ni siquiera regular, una práctica como la que hacemos cuando empezamos, dejaba durante algunas horas esa producción de ondas alfa, o sea, tenía interferencia en esa ínsula. La práctica perdurada en el tiempo con regularidad, que eso también fue muy relevante, produce una reorganización en el cerebro. Quiere decir que podemos estar casi permanentemente con un estado de mayor conciencia y de mayor bienestar. Porque imagínense que todo lo que tiene que ver con la cognición, la memoria, la atención, el control de la ansiedad, la depresión, todo eso está, digamos, en mayor equilibrio, con mayor conciencia, estamos más atentos a lo que sucede. Así de importante la postura y así de maravilloso obra Qigong. Esto todo con estudios realizados, como ya les dije, en la Universidad de Harvard o en revistas de mucho prestigio científico. Continuamos. Vamos a ver brevemente la relación entre sistema digestivo y cerebro. Se descubrió van a ver que también vamos a ir viendo, o vamos a volver a conectar, por ejemplo, con ondas alfa. Se descubrió desde la neurociencia que hay un intercambio de señales eléctricas en el sistema digestivo y el cerebro, principalmente la corteza frontal, y que es más intensa en este sentido, digestivo-cerebro. Esta relación se basa en modular el lenguaje de nuestras neuronas, es decir, la cantidad de ondas alfa. Estas oscilaciones tienen un papel muy importante en nuestro bienestar, puesto que permiten sostener la atención y no distraernos con estímulos internos y externos. Eso es lo que más o menos veíamos en postura, ¿no? Que las ondas alfa tienen esa función de no distraernos. ¿Y qué tiene que ver con el estómago? Que el estómago, ese saco, tiene ese saco vacío, tiene un ritmo lento, y ese ritmo lento influye en la generación de ondas alfas en el cerebro. Estos avances permitieron también establecer tratamientos alternativos que apuntaron a la ejercitación de la corteza frontal para beneficiar los procesos digestivos. Desde allí, médicos occidentales proponen prácticas de meditación, Qigong y yoga. Y acá hago esta aclaración. Los estudios científicos no descartan las bondades de yoga u otras disciplinas, solo que esta científica abocó toda su investigación y sus estudios en el Qigong terapéutico, en la meditación y en la medicina tradicional china. Pero no se desestima ninguna otra disciplina de estas así milenarias e integradoras del cuerpo, de la visión del cuerpo comunidad. Digo porque por ahí hay alguna practicante de yoga, alguna otra disciplina, y no es la idea, o sea, todas tienen esas bondades. Vamos a pasar un poquito a la relación que hay entre cerebro e intestino.
La relación cerebro-intestino modula la actividad eléctrica de nuestro cerebro y la microbiota regula la producción de neurotransmisores. Los neurotransmisores son hormonas que las neuronas se intercambian cuando se comunican entre sí. Por ejemplo, un déficit de cierto neurotransmisor, que podría ser la serotonina, produciría un déficit en el ánimo, o sea, como poco ánimo, un malestar, apatía. Y gran parte de estos neurotransmisores se producen en el intestino, como decirles el 90% en el intestino. ¿Qué ocurre cuando se empiezan a hacer estos estudios? Que si bien hay que cuidar los intestinos y que se puede mejorar esa situación con la alimentación, el ejercicio, también teniendo en cuenta cuáles son cómo son nuestras relaciones, cómo nos vinculamos, el intestino, que aparentemente modula nuestros estados emocionales, no solamente quedó en su responsabilidad, sino que también el trabajo de la mente consciente, trabajando así con la atención plena, puede controlar la actividad de nuestro intestino. Es decir, mente y cuerpo, una unidad. Seguimos. Y vamos a ver un poquito desde el Qigong cuáles son los beneficios, mirando un poquito en general todo el sistema digestivo. En el plano emocional genera autoconfianza, el carácter se vuelve más armonioso, podemos comprender mejor el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. En el plano físico, beneficioso para todo tipo de afecciones, en el sistema digestivo, gastritis, constipación, obesidad, etc. En sistema muscular, mediante la acción vasopáncreas, mejora la calidad de nuestro sueño y descanso. En el plano energético, las energías del elemento tierra centran, equilibran y armonizan las demás energías. La tierra es el centro y la fuente de sustento terrestre, nutre y alimenta el resto de los elementos. O sea, siguiendo con atención plena, Qigong es un eje perfecto de coordinación entre el cerebro, cuerpo y mente. Continuamos. Vamos a ver un poquito, respiren, traten de imaginarse, ahora nos vamos a ir al corazón, vamos a traer un poquito esa relación entre el cerebro y el corazón. Si hablamos desde la neurociencia, se ha descubierto que la relación entre el cerebro y el corazón, más allá de las funciones específicas de cada órgano, implica la percepción del mundo. Cuando las actividades cardíaca y cerebral se sincronizan, es cuando tenemos conexión con lo que nos rodea. Por otro lado, cuando el cerebro no responde a los latidos del corazón, perdemos contacto, lo que se llamaría parpadeo emocional. Y se ha visto también que cuanta más intensa es la comunicación entre ellos, más pensamos en nosotros mismos. Es el corazón que le muestra al cerebro lo que llevamos dentro. Y continuamos porque así vemos un poquito desde el Qigong. Desde el Qigong se propone que el corazón gobierna los vasos sanguíneos y se encarga de la circulación de la sangre. También almacena el espíritu y es un órgano que suele asociarse a los procesos mentales. Por consiguiente, algunas formas de angustia emocional, mareos, palpitaciones, falta de aliento y vitalidad, son propias de las enfermedades del corazón. ¿Qué ocurre con este corazón y cerebro? Se vio que en los estudios el corazón proyectaba información a diferentes estructuras del cerebro. ¿Y a dónde enviaba esa información? Parte de esa información tenía una gran relevancia en la amígdala. La amígdala también está como muy metidita en el cerebro, es del tamaño de una almendra, y es la parte involucrada en el contenido emocional de nuestras memorias, lo que nos gusta, lo que no nos gusta.
Las amígdalas son las responsables del miedo, la ansiedad, los pensamientos más narcisistas, más egocéntricos. Y por otro lado, también está vinculado con las zonas frontales del cerebro, que están más involucradas en el procesamiento más racional, cómo planificamos, estrategia, cómo regulamos el comportamiento. Y esta zona se activa cuando hacemos este tipo de práctica. Entonces, a mayor trabajo en la zona frontal, la amígdala disminuye. ¿Mm? O sea, no está tan intensa, podemos regular más nuestras emociones. Y fíjense qué hermoso este experimento que se hizo, esta prueba que se hizo en practicantes de Qigong y practicantes de meditación experimentados, ¿no? Se pudieron medir en simultáneo el corazón y el cerebro y vieron que mientras meditaban, la relación entre el corazón y el cerebro disminuía. Y lo que hacía el corazón es que cada vez que bombeaba, disminuía la actividad cerebral. Se puede decir, después de este estudio, que nuestro corazón intenta silenciar el cerebro. Miren qué hermoso. Por algo en la medicina tradicional china el corazón es el emperador del cuerpo. Continuamos. Y llegamos a la sonrisa y espero que todos se hayan acordado de tener la sonrisa. Bien, la sonrisa es una buena aliada del cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos sonreímos? Cuando sonreímos, el cerebro recibe dicha información gestual y la asocia a estados de bienestar, beneficiando al sistema nervioso, endocrino, cardiovascular e inmunológico. Es importante reconocer la asociación directa que hay entre el cerebro y nuestros gestos y construcciones posturales. Hay que hacer de sonreír un hábito, entrenarnos en él y así disfrutar de sus múltiples beneficios. Continuamos. Durante la práctica de Qigong se utiliza la sonrisa interior. Decirles que eso me encantó desde el primer día, aflojar, o sea, sacarle tensión al rostro, al gesto, a través de la sonrisa. Y uno en las primeras prácticas, conecta con lo externo, con los labios. Después se va dando cuenta que lo va sintiendo que va un poquito más profundo y que nace en el cerebro y del cerebro viaja hacia el rostro y del rostro hacia todo el cuerpo. Es una construcción postural que se recomienda sostener durante todo el encuentro, puesto que provoca cambios químicos y metabólicos y se aborda con intención. Más allá que se exteriorice o no, puede llevarse a regiones corporales completas u órganos, extendiendo así los beneficios. Los beneficios de la sonrisa son: libera endorfinas, serotonina, dopamina, que contribuyen a reducir el dolor físico y emocional, quiere decir que conecta con intestinos, eleva el número de leucocitos, sistema inmune fortalecido, equilibra el humor, disminuye el estrés, mejora la digestión, ayuda al corazón, la frecuencia cardíaca se reduce y con ella la presión arterial. La sonrisa interior está vinculada con la glándula timo, asiento del amor y la vitalidad. Cuando sonreímos intervienen más de 400 músculos, por lo que dicha acción ayuda a contraerlos y relajarlos. Y fíjense, para ir cerrando ya, esto que me parece hermoso, la sonrisa interrumpe los estados negativos. Hermoso, hermoso. Y para ir cerrando, la neurociencia está demostrando que el cuerpo es un ingrediente fundamental en nuestra psicología.
La neurociencia debe ir siempre acompañada de técnicas que nos ayuden a conectarnos con nuestro cuerpo. Una de las técnicas que más evidencias científicas tiene es el Qigong y la medicina tradicional china.